¡Hola YouTube! Estamos en la review de Loba Negra que llevábamos prometiendo casi un mes. La verdad es que hace un montón de tiempo que leímos el libro, ¿verdad, Óscar? Sí, hace ya pues eso, un mes por lo menos. Un mes larguito, porque nos lo leímos en Copenhague cuando fuimos y estuvimos en el puente de Halloween, o sea, más de un mes. Sí. Un mes y medio. Y estábamos aquí los dos hablando que tenemos que hacer la review y que estamos seguros que hay muchos detalles que probablemente... Sí, ya se va, según se nos van hablemos, olvidando. lo iré recordando, pero ya hay detalles que se olvidan. Hay algunos detalles que sí que se nos van pasando. Pero bueno, lo importante de esto, queríamos hacer la review de Loba Negra porque ya sabéis que es la segunda parte de Reina Roja. Si no habéis visto ese vídeo, que también hicimos una lectura conjunta, lo tenéis aquí por la i y podéis ir a verlo cuando queráis. Y ahora venimos a hablar de la segunda entrega de esta saga de Juan Gómez Jurado, que por cierto, ¿sabes que va a ser una trilogía? Pues eso he escuchado y Sí. he leído. Va a ser una trilogía y eso significa que nos queda otro libro después de este que leer y del que también esperemos que también podamos hacer una lectura conjunta. Seguramente no me quedará más remedio, sí. Bien, pues vamos a hablar de Loba Negra, que por cierto la edición es exactamente la misma que la de Reina Roja, pero como veis pues esta portada está en gris y en negro. Y tengo que decir que a mí la verdad es que este me enganchó y me gustó más que Reina Roja, aunque Reina Roja me encantó, pero este me atrapó más, sobre todo por el contexto, por el sitio donde está ubicado. Bueno, a mí no es que me gustara, no es que me haya gustado menos que el primero, sino que en el primero para mí fue más impacto al conocer los personajes nuevos, al conocer pues eso, las particularidades de cada personaje, la historia. Sí que es verdad que el primero es que nos presenta a los personajes, son unos personajes que gustan mucho, o sea que conectan muy rápido con el lector. Por otro lado, tenía como muchos detalles que te hacía meterte en el libro o que incluso te resultara muy simpático, como esto de pues estas personas que tú podías ponerle cara, aunque en el libro no te dijeran exactamente quiénes eran, pero que tú más o menos podías intuir, porque en la sociedad española pues son personas muy famosas. Entonces el libro primero tenía como muchas sorpresas, pero yo tengo que decir que en el segundo a mí me ha gustado más por lo que decíamos antes, por el sitio en el que está ubicado y porque la historia para mí se me ha hecho más familiar. Ya sabéis que yo estuve viviendo en Málaga 3 años y lo que me estaba contando el Loba Negra, lo que me cuenta el Loba Negra, que además está contextualizado, está situado en la Costa del Sol, me sonaba bastante. Había muchas cosas, incluso en los escenarios que Juan Gómez Jurado se centra durante todo el desarrollo de la trama. Son sitios a los que yo les ponía perfectamente cara, por así decirlo, ¿no? El centro comercial, las calles. Entonces se me hizo como más igual porque me tocó un poco la fibra de un sitio que yo conocía perfectamente. A mí hay dos cosas. Del primero me gusta, que es algo que me gusta también en las películas y en la serie, que es conocer de dónde viene el personaje. Y en el primero pues te explican de dónde viene John, la historia de John, vale. Y de Antonia pues igual, te explica pues un poco como en el Caballero Oscuro en Batman, que te explica, no te presenta como en Batman que ya tienes el superhéroe, sino que te va explicando de dónde viene, cómo ha sufrido, el camino del héroe, el camino del héroe que se llama. Y eso pues me gusta mucho en los personajes, que en este libro pues también aparece con algún que otro personaje, pero no tan, digamos, profundamente como ocurre con los dos protagonistas en el primer libro. Claro, es que ese es el tema, porque en Reina Roja el contexto es mucho más amplio, nos explican muy bien la vida de cada uno, pero es que son los protagonistas. Entonces, claro, el tiempo que Juan Gómez Jurado le dedica a la explicación de los personajes, a que todos entendamos y podamos comprender cómo es la personalidad y cómo se van a comportar durante todo el libro esos personajes, no es el mismo que en Loba Negra, porque en Loba Negra ya tenemos una premisa muy clara por parte del primer libro, es decir, que ya venimos con una historia muy avanzada y obviamente el tiempo que dedica a los personajes nuevos es mucho más reducido porque son personajes de segunda línea, ¿no? Sí. Son secundarios. Para mí la historia del primer libro es como más, entre comillas, irreal, más difícil que se diera que, por ejemplo, en esta que realmente seguro que se ha dado, vamos. Que sabemos que ocurre. Claro, que ocurre y que a lo mejor no ha salido muchos detalles a la luz pública, pero bueno, es conocido el tema de los ajustes de cuentas, etcétera, en la Costa del Sol. Y sobre todo de las mafias. Es súper conocido que la Costa del Sol es un atractivo, un sitio muy, muy atractivo
para las mafias, sobre todo mafias rusas, que se asientan en ese territorio y que además tienen una actividad muy fuerte. Es decir, ya os digo, yo estuve viviendo 3 años en Fuengirola, muy cerquita de Marbella, y es que los veías. A lo mejor sí que es cierto que él lo cuenta con mucha más profundidad, que se mete en detalles muy concretos de organización incluso, que es difícil que una persona de a pie conozca o se ponga a investigar sobre eso, pero sí que es cierto que tú vas andando por Marbella y hay muchísimos rusos. No, se nota igual que en otros países donde va, que no sé, los países árabes, pues ves a los típicos jeques con los supercoches, pues en Málaga ves a los rusos y es algo que se vive en el día a día, y más cuando veníamos de la época de Jesús Gil, que había muchísima más corrupción, que bueno, ya todo el mundo sabemos la historia. Es cierto que la Costa del Sol tiene sus grandes ventajas y sus grandes desventajas. Por un lado, es un sitio en el que es perfecto para vivir, en el que por el clima, por el tipo de zona, por lo bonita que es esa zona y esa parte de España, es un atractivo turístico súper grande y hay muchísima gente, sobre todo ingleses, finlandeses, que hacen su retirada, su jubilación en la Costa del Sol. También ocurre así con los rusos, pero se presta a que precisamente por esas condiciones que tiene Marbella, por ese lujo excesivo que hay en muchísimas zonas y por el negocio del lujo que hay detrás de toda la Costa del Sol, pues se presta a que se den cita ahí también, pues las mafias. Una cosa lleva a la otra. Existe otro tipo de inmigración, por ejemplo, de alemanes, por ejemplo, en Mallorca, pero claro, en Marbella lo que ocurrió es que se unió tanto el clima, etcétera, que atrae en España como siempre para venir a vivir, como en la época de la corrupción cuando estuvo allí Jesús Gil, que todos conocemos y que claro, fue aquello un cóctel que... Total, es cuando tuvo el auge, esta concentración de mafias en esa zona. Entonces, bueno, por no extendernos mucho más con este asunto, por contextualizar también y porque creo que ya todos habéis intuido de qué va el libro de Loba Negra, precisamente se centra en esto, en cómo las mafias, sobre todo en este caso las mafias rusas, aunque por supuesto nos consta que en Marbella, pues no exclusivamente son los rusos los que han hecho aquello. Ni todos los rusos. Ni todos los rusos, por supuesto, porque además es lo que decimos, que hay muchísima gente que va a retirarse a Marbella y que además es un paraíso para ir a retirarse, entonces puedes encontrarte muchas personas que van a hacer su vida normal y corriente allí, ¿no? Pero precisamente pues para este tipo de organizaciones pues también es un buen sitio. Si existe un sitio donde puedas contar una historia del tipo mafia, etcétera, obviamente Marbella tiene que ser uno de los puntos de España. Total, a mí me gustó un montón porque ya os digo que es un sitio en el que se vive súper bien y es un sitio en el que puedes tener muy controladas las escenas porque tampoco es que sea demasiado grande, y me gustó un montón ir viendo cómo se desarrollaba la trama, cómo iba citando esas zonas, aunque les cambia de nombre, por supuesto, igual que en Reina Roja a los personajes que tú podías más o menos ponerle cara porque eran personajes reales, también les cambiaba el nombre, ¿no? Pero me gustó mucho ir viendo cómo estos escenarios iban apareciendo durante la trama. Me gustó un montón lo real que me resultó igual que hablábamos en Reina Roja, y justo antes lo has dicho tú, que muchas veces te parecía irreal o que era mucho más difícil que todo lo que ocurría en Reina Roja pudiese ocurrir realmente en el día a día, que puede ser, por supuesto que puede ser, pero es más complicado que eso ocurra. Sin embargo, en Loba Negra la trama tiene una veracidad increíble y es que te puedes poner perfectamente en la piel de esos policías a la hora de estar investigando las mafias. Y existe completamente, hay libros, hay reportajes de las presiones que ha tenido la policía allí, de gente, bueno, de policías corruptos obviamente, que han tenido que, entre comillas, caer en las redes de la mafia, como policías que se han tenido que retirar o irse a otro lugar. De hecho, Juan Gómez Jurado al final del libro cita sus fuentes de investigación y cita de dónde ha sacado toda esa información sobre lo que ocurre en Marbella y precisamente habla de esto. El caso es que ya más o menos estáis intuyendo de qué va os hemos dicho claramente de qué va el libro, pero no podemos contar mucho de la trama porque además en este libro Juan Gómez Jurado una vez más ha pedido que no se haga spoiler, porque sí que es cierto que aunque ya aquí conocemos a los personajes más, aunque aquí ya podemos tener un conocimiento más fuerte de cómo va a ser
el tipo de libro al que nos enfrentamos. Sí que es cierto que seguimos teniendo sorpresas, que seguimos teniendo giros dentro de la trama muy interesantes y que te hacen estar súper enganchado, y que además, como ocurría en Reina Roja, los protagonistas fundamentales siguen siendo los mismos. No sé si al decir esto hacemos un poco de spoiler de Reina Roja. Bueno, pero... creo que no, verás, en el anterior, que tampoco vamos a destripar obviamente, Claro. si lo lees se ve que puede ser una saga en la que, bueno, como ocurre en el superhéroe, pues digamos que el personaje principal, en este caso son dos personajes principales, John y Antonia, pues van a seguir siendo como los protagonistas, y después pues van complemento, que se cambia la trama, se cambiará el enemigo, se cambiarán varios conceptos, pero digamos que los principales obviamente tienen que ser ellos dos. Sigue la estructura principal del thriller en realidad, es decir, cuando tenemos una saga de thriller ya ocurría con, yo qué sé, pues con los hombres que no amaban a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos un thriller, al final la estructura siempre es muy parecida. Es histórico, Colombo, Agatha Christie. Muy bien, en cuanto a la lectura de este libro, a mí me ha resultado súper sencilla, súper adictiva. Sí. Y además es un continuo cliffhanger, como ya ocurría con Reina Roja. De hecho, el final de este libro, en mi caso, no sé si te ha ocurrido a ti también, pero a mi parecer ha terminado mucho más arriba. Es decir, termina como mucho más abierto, por así decirlo, que... Sí, el anterior te deja un poco incluso... bueno, a mí me pasó que incluso no sabía si después de entrevistas y tal a Juan, pues se vio que iba a seguir. Para mí no fue tan redondo como esto. Claro, por lo menos, pero sí que es cierto que Reina Roja podría haber sido autoconclusivo. Sí. Reina Roja tenía más opciones de terminar ahí el libro, si hubiera querido terminarlo, o de continuarlo, es decir, dejó la puerta tanto para una cosa como para la otra. De hecho, esta es una trama distinta, pero sigue con conexiones sigue haciendo de Reina alusión, Roja. sigue haciendo alusión absoluta. Pero en Loba Negra te deja al final, aunque la trama, por así decirlo, principal sí que termina, pero te deja la puerta muy abierta al tercer libro. Es decir, que es que cuando termina el libro sí que te quedas esperando una continuación, porque se abre una trama nueva, ¿no? Sí, sí. No vamos a decir el qué ni de destripar cómo, obviamente, pero sí queda abierta una trama nueva en la que todos estamos esperando el siguiente para resolverla. Es decir, digamos que la temática propia, independiente de cada libro, sí que se cierra tanto en Reina Roja como en Loba Negra, pero la trama central de los personajes, por así decirlo, como en cine ocurre, tenemos la trama horizontal y las tramas verticales, ¿no? Pues las tramas verticales son las que suceden dentro del libro y son autoconclusivas, y la trama horizontal es la que se va a desarrollar a lo largo de toda la saga. En el caso de Loba Negra, esa trama horizontal se queda muchísimo más abierta en Loba Negra que en Reina Roja, y tiene como mucho más sentido un tercer libro o una continuación ahora de lo que podía tenerla con el primero. Eso pasa muchísimo. En series pasa muchísimo, que a lo mejor cada temporada es una historia distinta, pero hay como un malo, digamos, que siempre está en cada temporada, que los conectan a... Exactamente, tienen como un nexo principal, una trama principal, que siempre va a ser... Bueno, yo me acuerdo, es que es una de las series que a mí más me ha gustado ver la historia. Se reirá Óscar porque hay algunas muchísimo mejores, pero yo recuerdo Los Hombres de Paco, por ejemplo, que tenían una trama central muy concreta, pero después las tramas verticales, incluso por capítulos, eran muy autoconclusivas, y después por temporadas, conforme más temporadas pasaban, más diferente podía ser una temporada de la otra, y al final la trama central pues se mantenía y seguía siendo la misma. Sí que ha habido una cosa que durante nuestra lectura nos ha diferenciado un poco, o que nos ha hecho entender la historia o disfrutar la saga de una manera diferente, y es que yo previamente a la saga de Reina Roja de Juan Gómez Jurado tan solo había leído un libro que se llama El paciente, que por cierto me encantó, os lo recomiendo. Si de hecho te lo regalé y te lo leíste. Sí. Ahora ya sí, que cuando hicimos la review de Reina Roja todavía no te lo habías leído. No, creo que no. Y ahora ya sí te lo has leído. Sí. Y ese libro a mí me gustó mucho, pero yo no he encontrado ninguna alusión en esta saga a el libro del paciente. Sin embargo, Óscar sí que se ha leído otros libros de Juan Gómez Jurado diferentes. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, en general recomiendo leer todos los libros de Juan Gómez Jurado. Porque son muy adictivos. Bueno, son adictivos y son bastante y buenos. Están muy bien escritos. Sí. Pero en concreto
si el lector, antes de leerse por lo menos Loba Negra, aunque debería leerse primero Reina Roja, Sí, obviamente, sí. Loba Negra después, si antes lee Cicatriz, pues cierra mejor un círculo, digamos, en esta saga, porque, bueno, Cicatriz también tiene un contexto de mafias del este, Sí. etcétera, y que también va un poco en consonancia. Y si lees el libro, obviamente hay partes de la historia de Loba Negra que Te encajan, ¿no? te encajan, aparte el regusto este de que te traigan recuerdos de otro libro, que siempre gusta, es como una sorpresa, ¿no? Que leer referencias a otro libro, etcétera. Entonces es recomendable leer Cicatriz antes de leer Loba Negra, o antes de leer, si no has leído Reina Roja, leer Cicatriz, Reina Roja y Loba Negra. Aunque Cicatriz no entra dentro de la saga, digamos No entra. que es un libro previo. Yo lo tengo, de hecho por aquí lo tengo que tener, pero no lo he leído todavía, me lo compré hace muchísimo tiempo cuando salió, porque además era de las novedades cuando yo lo compré, pero creo que no tenía ni el canal, o sea, era por lo menos 3 o 4 años que salió Cicatriz. Y yo recuerdo que lo compré, pero no lo he leído todavía, lo tengo por aquí y creo que lo leeré pronto, porque sí que Óscar me comentó cuando estábamos leyendo Loba Negra que había muchas cosas que le recordaban a Cicatriz o que hacía alusión a Cicatriz y bueno, pues ahora tengo yo curiosidad, ¿no? Pero no entra, o sea, digamos que no es parte de la saga. Cicatriz es un libro independiente, autoconclusivo, creo, y es un libro que no tiene nada que ver, pero el autor, pues sí que ha hecho referencia. Ocurre como ocurre, por ejemplo, con las películas de Marvel, que puedes ver una película de Marvel y, sin embargo, no haber visto películas, no sé, Thor, por ejemplo, las de Thor. Ves Marvel y entiendes el personaje, entiendes lo que pasa, que si quieres... que no es lo mismo para en este caso el que vea la película, no es lo mismo conocer ya la historia del personaje, que lo tiene más, Claro. como más cariño, que te lo pongan delante sin conocer el trasfondo del mismo, ¿no? Claro. A nivel de información, obviamente, Claro. siempre vas a tener Y un aparte, contexto más amplio. emocionalmente, de que te traigan cosas que ya conoces anteriormente. O que te gustaron, Ujú. si disfrutaste ese libro. ¿Lo recomiendas? Claro que sí. En general todos, como he dicho, pero obviamente es para disfrutarlo del todo, intentar hacer Cicatriz, Reina Roja y Loba Negra, desde mi punto de vista. Vale, a mí me ha gustado un montón, lo recomiendo. Recomiendo lo que dice Óscar de leer previamente Cicatriz, porque probablemente lo van a disfrutar tanto como lo has disfrutado tú. Yo lo tengo que leer todavía, pero sí que es verdad que él continuamente pues me hacía comentarios sobre esto y yo sentía cierta envidia de que él estuviera viendo otras cosas de la historia que yo no estaba viendo en ese momento. Pero lo que seguro que recomiendo es que leáis la saga, por lo menos estos 2 primeros, que son los que nosotros hemos podido leer, porque el tercero todavía no está publicado. Y estoy segura que la vais a disfrutar. Es una muy buena saga si queréis leer estas navidades algo que os enganche. Yo ya sabéis que soy muy partidaria de leer en navidades thriller y también cosas más clásicas. De hecho, en el podcast de la semana pasada, que por cierto, no os olvidéis que cada miércoles hay podcast en ebooks, en Apple Podcasts, en Spotify y en iTunes. Que todos los miércoles a las 8 de la mañana sale uno. Y que en el de la semana pasada estuve hablando de libros para leer en Navidad. Y yo decía que, no sé si lo has escuchado, Sí. pero yo decía que a mí hay muchas veces que me apetece leer un thriller y en Navidad es un buen momento porque tienes más tiempo y puedes disfrutar, sobre todo si lees una saga o si lees libros que puedan requerir pues más atención por parte del lector, ¿no? Y Reina Roja y Loba Negra son unas historias fantásticas para Navidades, porque van a ser de estos que os atrapan y no podéis parar de leer. No, hombre, si tienes el tiempo, el libro te lo vas a leer en menos de una semana, Bueno, seguro. y en 2 días. Sí. Que por cierto, hemos vuelto a tener al traidor presente en este nuevo reto lector. Traidor no, lo que pasa que ocurre que yo tengo una lectura muchísimo más rápida que la de ella, entonces pues... No. Os voy a contar la historia, voy a contarla. Le digo, 3 o 4 días antes, más tiempo antes de irnos a Copenhague, como 2 semanas antes. Le digo, el día 24 de octubre sale Loba Negra, sale al mercado Loba Negra, y tengo un montón de ganas de leerlo, entonces podemos hacer una cosa. En el aeropuerto, cuando vayamos a Copenhague, nos lo compramos los dos y lo leemos juntos en Copenhague. Vale. 2 o 3 días antes le digo,
Oscar, cuando estemos en el aeropuerto, compramos el libro y lo leemos. Y me dijo él, bueno, ya veré si lo compro en ese momento, ya veré cuando me lo leo, ve leyéndotelo tú. Cuando yo llego al aeropuerto, yo con toda mi ilusión del mundo, él llegó un poquito antes que yo y le digo, espérame aquí que voy a... porque él venía de Sevilla y yo venía de Andorra. Espérate un momento aquí que voy a comprar el libro de Lobas Negras, que yo me lo voy a empezar a leer. Yo como si yo sola me lo fuera a empezar a leer. Y cuando llego resulta que el tío llevaba medio libro leído. Claro, me lo compré en el aeropuerto. ¿De Sevilla? Sí, porque... Y se lo leyó en el avión de Sevilla a Barcelona y se leyó medio libro. Es lo que tiene ser un lector ávido. Lo Es que un ocurre es trago. que me lo compré, llevaba otro libro. Ahora mismo no me acuerdo qué libro llevaba otro libro y... El de Outliers, ¿no? El Sí, de... y dije, pues como al final el vídeo lo vamos a hacer igual compartido, pues me lo leo ya en estos 3 o 4 días y me lo quito. Pero no pasa nada. El caso es que yo con toda mi ilusión hago así, empiezo página 1 y de repente hace el tachán y llevaba medio libro. Es que eso es un gusto. El- Y el- leyéndote y diciéndole a la por dónde vas, puf, todavía vas por ahí. porque además se pasó todo el fin de semana de Copenhague diciéndome, bueno, pues lo que te queda, pues no te queda nada, pues ahora y no sé qué. ¿Te ha Sí. pasado ya? Y me mentía, me decía, ha pasado, este ya se ha muerto, y era mentira, ni se moría ni nada. Pero él me lo iba diciendo. Hay que jugar con los sentimientos. Bueno, pues hasta aquí nuestra review de Loba Negra. Nos ha gustado muchísimo. Os recomendamos esta saga. Os recomendamos que estas navidades os adentréis en el mundo de Juan Gómez Jurado porque es muy muy chulo y muy Sí. adictivo. Dale a like si os ha gustado y suscribíos. Ya sabéis que si no le dais a la campanita, YouTube nos avisa. Nos avisa, ella se pone triste, yo la tengo que aguantar, así que por favor, dale a la campanita. Y no os olvidéis, como ya hemos dicho, que todos los miércoles a las 8 de la mañana tenemos podcast nuevo. Por supuesto que la semana que viene a las 5 de la tarde, como cada domingo, seguís teniendo vídeos nuevos en el canal de YouTube. Y nosotros nos vemos la semana que viene. Un besito a todos. Adiós. Hola YouTube. ¿Qué? ¿Qué haces? Hola YouTube, ¿no? Ay, yo qué sé, mi hermana. 1, 2, 3. Hola, YouTube. Que no se me ha visto la vieja. ¿Qué tienen que hacer si les ha gustado? Pues darle a like, suscribirse, darle a la campanita. Si le dais, fijo que poca gana la ha puesto para dar a la campanita. Ya.